Hola chicas, bienvenidas a este canal. Este día les voy a compartir dos ideas de peinados bonitas y muy fáciles. Así que vamos a comenzar con un caminito en el centro y en esta parte, algo así como en el medio, voy a sacar como un cuadrado un poquito largo. Una vez lo tenemos listo, este cuadradito yo lo voy a dividir en dos y aquí lo que vamos a hacer, hermosas, son dos trencitas de 3 cabos, la trencita más básica. Así que voy a comenzar con mi trenza principal. Aquí pueden utilizar el método que a ustedes les funcione mejor. Yo en lo personal utilizo este, ya que con este siento que la trenza me queda un poquito más plana y por pequeños que sean los mechones, esta trenza queda como un poquito ancha. Así que una vez listo, vamos a hacer exactamente lo mismo al otro lado. Vamos a sacar una sección en forma de cuadro, la cual vamos a dividir en dos. Y lo mismo, chicas, tenemos en total 4 trencitas, entonces vamos a hacerlas acá a un ladito. Y comenzamos con el cabello de la parte de atrás. Con este cabello voy a hacer como una media cola. La vamos a peinar, la vamos a estilizar muy bien. Aquí puedes utilizar tu producto favorito con lo que tú estilizas, una crema, un gel fijador, en fin. Voy a estar utilizando este peine para que estos mechoncitos queden bien bonitos. Voy a colocar una gomita elástica, aunque en conclusión aquí voy a colocar un ganchito o un clips, ya que esto le da un soporte al peinado y dura por más tiempo, bien bonito, todo en su lugar. Así que de esta forma nos ha quedado este peinado. Esta idea la puedes hacer en cabello mediano y cabello largo. En cabello corto queda precioso y esta técnica con la liga va a ayudar que todos esos mechones que no se quieren dejar agarrar permanezcan en su lugar. Bueno, vamos a pasar a la segunda opción, que también está muy bonita. Para este voy a ocupar un camino por un lado. Vamos a comenzar o nos vamos a enfocar en este lado, una sección en dirección de la oreja. Esta sección la voy a dividir en dos, así que vamos a comenzar con la primera parte. Todo esto lo voy a dividir en 3 y aquí simplemente vamos a amarrar nuestras gomitas elásticas, amarrándolas individualmente. Y listo, chicas, tenemos ya nuestra primera parte. Ahora con la parte de atrás vamos a hacer exactamente lo mismo y en la misma dirección, pero aquí viene el secreto o el método para este peinado. Voy a dividir en dos la primer colita, voy a añadir una parte a la colita que tengo acá y esta parte la vamos a hacer a un lado. Por el momento no la vamos a utilizar. También voy a comenzar con la segunda colita y la voy a dividir en dos. Estas partes las vamos a agregar a la primer colita de la segunda línea y listo. Vamos a sacar nuestra segunda sección de este lado. Tomamos una de las mitades de la primer colita, esta la hacemos a un lado y sacamos la mitad de la última colita de la primer fila o primer línea. Y listo, chicas, vamos a concluir con la última colita amarrando las respectivas mitades de las colitas anteriores. Y listo, chicas, esto queda así tal cual. Ahora vamos a continuar en esta parte. Aquí voy a sacar una sección en todo lo que viene siendo, tal vez no en dirección de la oreja, pero sí lo vamos a hacer acá en la parte del frente. Y aquí lo que vamos a hacer, voy a comenzar a colocar gomas elásticas. Eso sí, aquí las colitas van bien, los mechones van bien pequeñitos y aquí los vamos a amarrar una colita con otra hasta agregar todo lo que viene siendo el cabello de la parte del frente. Y algo muy importante, chicas, estas colitas entre más flojitas las dejen, más descansadas, van a quedar mucho más bonita y obviamente pues para que no les duelan esos cabellitos que en la parte del frente son más pequeños y por ende si los aprietas demasiados pueden doler un poquito y hacer de tu peinado algo muy estresante. Entonces lo vamos a dejar un poquito flojo, un poquito descansado y así sucesivamente lo vamos a hacer. Como puedes ver, tenemos ya nuestra idea de peinado lista. Este es especialmente si tienes cabello corto, si tú recién cortaste tu cabello y no tienes ideas de cómo peinarte, este peinado te va a encantar porque a la vez que mantiene todos los cabellitos en su lugar, en especial los cabellitos del frente y de los costados que suelen ser los más cortitos, vas a lucir un peinado muy bonito, pero también lo pueden utilizar cabellos medianos y cabellos largos. Bueno, chicas, yo hasta aquí las dejo con los peinados del día de hoy. Espero que les sea de mucha utilidad. Bendiciones a todas.